Nathan Olivos es delegado provincial del Tamarugal. Crisis humanitaria. Tema de la semana, podría ser peor. Bueno, hay mucha gente opinando. Nunca más pierdas una venta, un cobro o un pago. Usa Repago. Nunca más entregues tus datos. Además, sin arriendo ni compra de máquinas, sin instalar aplicaciones, solo con tu teléfono Repago, la transferencia inteligente. Regístrate gratis en repago.cl y comienza a disfrutar la simpleza y seguridad del mejor medio de pago. Repago es para todo y para todos. Te registras gratis en repago.cl y ya tienes tu código QR. Cuando tienes tu código QR personal, todos te pueden repagar. Lo puedes imprimir, poner en una tarjeta, poner en tu teléfono. Todo el mundo te puede repagar en cosa de instantes. Nunca más pierdas una venta con Repago. Pórtate a la mejor conexión que Mundo tiene para ti. Aprovecha 2 planes de 30 gigas más 700 minutos y redes sociales libres por 5.490 pesos cada uno. Contrata al 609 en tumundo.cl. Tener alarma sin cámara no sirve y tener cámara sin alarma tampoco. Por eso en seguridad.cl te entregan una solución integral con monitoreo de cámaras y alarmas las 24 horas del día. Escribe un WhatsApp al +569 3536 3718. Seguridad.cl. Tenemos presentación. Nathan Olivos es delegado provincial del Tamarugal. Crisis humanitaria. Tema de la semana, podría ser peor. ¿Cómo está, gobernador? Buenas tardes. Ahí está, ¿cómo está, delegado? Perdón. Sí, gusto saludarte. Bueno, cuéntenos un poquito qué está pasando hoy día, cómo están las cosas hoy día. Bueno, continuamos, por supuesto, trabajando fuertemente ahí en frontera. De hecho, hoy día, en la madrugada, eso de la 1 de la mañana, fueron detectadas 2 personas que ingresaron por paso no habilitado ahí en el sector de Colchane, en un sector alejado de Colchane, y a las cuales se les pudo incautar 8 kilos de drogas que tenían en su poder. También dentro de la mañana, por ejemplo, se incautaron 9 vehículos que estaban dedicados al tráfico de migrantes, al transporte ilegal, y por lo tanto fueron puestos ya a disposición de tanto los quienes estaban manejando estos vehículos, como por supuesto los vehículos sacados de circulación. Y menciono esto porque obviamente uno de los trabajos quizás ahí en frontera, que de repente no se ve mucho tampoco, es todo esto que trae también los pasos no habilitados, el tráfico de drogas, por supuesto también todo lo que está asociado al tráfico de migrantes, como es el transporte ilegal, que se ha desarrollado fuertemente y que por supuesto también es un grave problema que por supuesto colabora a generar un incentivo a la migración irregular. Por lo tanto, también en esas líneas trabaja Carabineros, trabaja la Policía de Investigaciones y también, por supuesto, ahí con todo el apoyo de Ejército fundamentalmente, que a través de la ampliación del decreto 265 nos ha permitido poder contar con el apoyo tanto de recursos humanos, de funcionarios del Ejército, como también, por supuesto, con apoyo logístico y en cuanto también a tecnología y equipamiento en la zona. Perdón, ¿todo este despliegue evita que ingresen migrantes ilegales al país o solo monitorean para saber cuántos llegan? No, sin duda, mira, en eso, Julio César, es muy importante señalar, esto genera obviamente una contención, porque si no los números realmente serían mucho mayores. La cantidad de avistamientos que tenemos en frontera versus los ingresos, así lo señalan. O sea, hoy día tenemos el orden de los ingresos, o sea, perdón, el orden de las visualizaciones, ¿cierto?, del monitoreo que se hace ahí en frontera, nos da normalmente 300, 400 personas que están permanentemente ahí intentando ingresar en distintos horarios, de madrugada, en la noche, en la tarde, incluso a plena luz de día. Y hoy día estamos, el ingreso aproximadamente 80 personas es lo que tenemos hoy día diario en promedio, digamos, de ingreso irregular. Obviamente genera una acción, esto disuasivo. El fin de semana estuvimos implementando también puntos de observación y vigilancia. Ya habíamos ampliado a 6 puntos, que nos permitió ampliar el rango también de acciones ahí en frontera.
Y esto lo implementamos también con luminaria, porque uno de los puntos más críticos también era en la noche, en horas de la madrugada, por obviamente la oscuridad del sector y la mayor dificultad, digamos, para detectar estos ingresos irregulares. Sin duda colabora, pero nosotros lo hemos dicho permanentemente, yo también lo he señalado en distintos medios, o sea, esta es una acción que colaboró puesto a desincentivar la migración irregular, pero no es suficiente. Hay que hacer más acciones en conjunto que permitan efectivamente generar un desincentivo en la migración. Porque lo que tenemos que lograr, Julio César, en esto, es poder que una persona cuando es contactada, por ejemplo, en Colombia, cuando es contactada en Ecuador, cuando es contactada en Perú, y le ofrecen el paraíso, porque finalmente así operan estas bandas dedicadas al tráfico de migrantes, en ese momento que la persona diga, no, yo a Chile no ingreso de esta manera, si quiero ir a Chile voy a hacer una migración de manera regular, ¿ya? Porque si una persona, y esa es la pregunta que siempre uno debe hacerse, imagina una persona que ha recorrido tantos países, que salió en Venezuela, que cruzó Colombia, bajó a Ecuador, a Perú, cruzó a Bolivia, para poder ingresar finalmente por Colchane. Cuando llega a Colchane, su único objetivo está a pocos metros de poder ingresar a nuestro país, por lo tanto va a hacer lo imposible por poder concretar este objetivo. Por lo tanto, nosotros obviamente esta situación debería ser motivo antes de la frontera y por supuesto en países, como digo, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en otros lugares donde finalmente las personas digan la opción de ir a Chile es a través de una forma regulada, ordenada y segura, que es solicitando las visas correspondientes a los consulados. Y en ese sentido... ¿Y cómo se ha hecho esa pega? Pues ese Sí, trabajo que es antes de que vengan las personas acá. Porque a juzgar por la cantidad de personas que entran... Sí, lo que pasa es que en ese sentido, Julio César, y este ha sido también un llamado que hemos hecho como gobierno, porque finalmente esto tenemos que entenderlo como un problema de Estado. Y cuando digo Estado me refiero a que todos los poderes del Estado debemos estar en la misma sintonía, es decir, con acciones concretas y que sean finalmente desincentivadoras de esta migración irregular. Y ahí es donde tenemos algunas situaciones que obviamente no colaboran mucho y que muchas veces incluso son más promotoras de una migración irregular que en realidad de ordenar y de que sea la migración regulada lo importante. Por ejemplo, mira, te doy algunos ejemplos muy, muy concretos. Lo que pasa, por ejemplo, con las expulsiones. Las expulsiones, por ejemplo, es una herramienta que es muy importante también dejar claro, porque es importante señalar que si una persona ingresa de una manera irregular a través de la frontera, por pasos no habilitados, evadiendo los controles que hay en frontera, obviamente si la ley señala y está esa herramienta y que faculta al gobierno, al Ejecutivo, para poder aplicar esta sanción, ¿cierto? Que obviamente es estudiada, es revisada, ¿cierto? Y en algunos casos obviamente no es, digamos, la sanción que se aplica, pero es muy importante. Entonces, el gobierno dice, ok, vamos a ejecutar y vamos a que nuestra ley se haga efectiva. Y finalmente tú tienes presentaciones de recursos que son aprobados en los tribunales y que finalmente lo que hacen es decir, mire, si usted ingresa de manera irregular, no es suficiente ilícito esto para que usted sea expulsado. Usted tiene que cometer otro en nuestro país para que finalmente esta ley, que está ahí, que es efectiva, se haga, tenga un efecto real. Entonces, esas señales, por ejemplo, que es un ejemplo, entre varios que podríamos señalar, sin duda que no colabora mucho, porque finalmente tú le estás diciendo a las personas, mire, si usted ingresa de esta manera, no le va a pasar nada. Señales como esas son las que tenemos que, obviamente, todos ponernos de acuerdo en qué es lo que queremos finalmente. O sea, ¿queremos desincentivar esta migración irregular o finalmente aplicamos otra normativa o tenemos que cambiar nuestras leyes? Porque las leyes están ahí para ser cumplidas y finalmente aquí se producen efectos contrarios. Bueno, ¿y qué ha fallado? ¿Qué no funciona? Porque la situación que usted tiene ahí en el norte, vemos la situación en Iquique, vemos la situación de la ciudadanía, vemos más de 1 año y medio gente viviendo en carpa en una plaza. ¿Qué no resultó de todo esto?
Mira, yo creo que acá son varias líneas de acción, ¿eh? Yo creo que la migración no hay que simplificarla a una sola acción específica. O sea, lo que mencionabas tú, o sea, en la frontera, por ejemplo. Obviamente, la frontera nosotros acá, solo en la región, porque también hemos tenido ingresos por otros sectores, tú sabes, en la región de Arica, también en Antofagasta, a través de Ollagüe, en fin. Nosotros solamente en Tarapacá tenemos 180 kilómetros de frontera con Bolivia. Y obviamente simplificar a que simplemente por la acción que se puede hacer ahí directamente en frontera es suficiente frenar. Pero hoy día Gali dijo que habían 100 militares para 180 kilómetros de frontera, es más militares aquí en el... Lo que pasa es que ahí eso va asociado también con apoyo de otro tipo. Mira, ahí también tenemos el apoyo tecnológico. Hemos detectado ya bandas dedicadas al tráfico de migrantes a través del uso de drones, por ejemplo, y otras tecnologías que nos permite detectar estas situaciones. ¿Y qué se puede hacer ahí? Por ejemplo, si usted detecta una banda, ¿qué se hace? ¿Está coordinado con el gobierno de Bolivia para eso? Mira, nosotros hemos tenido 2 reuniones a alto nivel con autoridades bolivianas de La Paz, con gente de Cancillería, de Ministerio del Interior también, donde se manifestaron muy buenas intenciones de poder colaborar en ese sentido. Porque uno de los puntos críticos en Bolivia es, por ejemplo, la ciudad de Oruro. De la ciudad de Oruro salen transporte hacia Colchane, porque pueden bajar directamente, y también ahí tú tienes transporte hacia el sector de Ollagüe. Entonces, claramente, ahí ese es un sector donde se genera mucho del transporte y del tráfico, finalmente, que llega a nuestra frontera. Como digo, hubo muy buenas intenciones, ellos están claros de que puede ser un problema, pero finalmente acciones concretas no hemos tenido en ese sentido. Porque usted me dice, identificamos con tecnología una banda y no... ¿Qué se puede hacer? Mira, ahí tenemos un problema también, Julio César. Eso también es muy importante. Se les dice, oiga, no vengan para acá, no. Es que no entiendo la lógica, delegado, no entiendo la lógica. Porque está entrando una cantidad de personas diarias importante. Son todas ilegales, o en su gran mayoría ilegales por esos lugares. Llegan a la ciudad capital, se instalan en carpas, viven meses. Entonces no es ni una, que es pararlo y expulsarlo antes, no es ni la otra, hacer un campo de refugiados para que no lleguen a la ciudad y entorpezcan la vida cotidiana de las personas. Entonces no hacen ni una ni la otra. Y usted me dice que estamos ahí con drones y que no pueden hacer nada, porque si están al otro lado de la frontera tienen que avisarle a Bolivia. Si no logran conectar al coyote de allá con el coyote de acá, no pueden tomar acciones legales. Entonces, ¿cuál es la estrategia, digamos? ¿No? Sí, es que mira, ahí hay un tema muy importante que tú señalas, José, con respecto, por ejemplo, al tema de las herramientas legales que disponemos, ¿cierto?, para el control de frontera. Hay que recordar que este año se promulgó una nueva ley migratoria que tuvo 7 años en el Congreso, fue presentada en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, y que finalmente se aprobó por mayoría, y cuando estaba lista para ser promulgada, esta ley fue sometida por 41 diputados al Tribunal Constitucional para poder dejar fuera 14 artículos que eran herramientas también para el trabajo, por ejemplo, lo que tú señalas, directamente en la frontera. Por ejemplo, una de las facultades que se eliminó de esa ley, que como digo ya había sido aprobada y que finalmente el Tribunal Constitucional la dejó fuera, era, por ejemplo, la expulsión en 72 horas. Mira lo que tuvimos hace pocos días. Tuvimos el ingreso de una persona que fue sindicada como sicario en Venezuela, que había matado a un alto dirigente indígena en Venezuela. Y sin embargo, esa persona, con la normativa y con las herramientas legales que hoy día tenemos, esa persona hoy día está en residencia sanitaria, él va a quedar libre hasta que el proceso administrativo, que es bastante engorroso muchas veces, y que muchas veces se encuentra en el proceso final, cuando se ha decretado la expulsión, incluso con un recurso de amparo, esa persona puede quedar en libertad en nuestro país. Una persona que puede ser extremadamente peligrosa de acuerdo a los datos que están proporcionados, que obviamente se están investigando y se está verificando que sea en esas condiciones. Entonces, cuando tú tienes, obviamente, un sector que al parecer tiene otra mirada de la migración, es decir, fomentar esta, porque finalmente cuando tú tienes esas herramientas que son fuertes y que son de acción directa en la frontera,
es muy importante Pero para ¿por qué los generar militares ese no se sentido. ubican, perdón, ayúdame con esto, ¿por qué los militares no se ubican en los pasos no habilitados? Si hay detectado 30 Es que pasos, ya están, ¿no se pueden hacer 30 sí, patrullas? sí, mira, hoy día se está trabajando en la ampliación tanto de los efectivos de carabineros como militares. Ahí también hay un tema importante. Hoy día se está trabajando, por ejemplo, en poder ampliar la dotación, pero tú tienes que generar la habitabilidad. Lo que pasa es que hay que entender, a lo mejor conocer ahí cómo es el sector de Colchane. Colchane es una localidad muy pequeña que cuenta con una infraestructura muy pequeña también para todas las instituciones. Originalmente, imagínate, la subcomisaría de Colchane era una subcomisaría que fue construida para 14 funcionarios, para 14 carabineros. Hoy día lo que se está buscando es llegar a más de 50 Sí, en una primera instancia. pero, delegado, perdóneme, pero si yo veo que hay un problema hace un año, está bien que haya sido una comisaría construida para 14 personas, pero si hay un problema hace un año, ¿quién toma la decisión de cambiar esa realidad? Porque usted dándome a conocer que ahí había una comisaría que habían 4 carabineros, no sé, 6, ya está bien, pero hace un año que está entrando la gente así. Nosotros hicimos un reportaje en febrero. O sea, me imagino que ante una emergencia y un problema se actúa en virtud de eso. Para eso son las autoridades. Absolutamente. Porque... Y en ese sentido, mira, y en ese sentido, Julio César, en el mes de febrero, que tú bien mencionas, que fue uno de los puntos más críticos que tuvimos de ingreso, nosotros ahí se duplicó inmediatamente la dotación de carabineros en ese momento. Y fíjate que del mes de marzo hasta julio, los ingresos en promedio fueron 300 ingresos mensuales. Hubo meses como el mes de mayo, por ejemplo, donde tuvimos solo 150 ingresos irregulares. Entonces hubo una baja sostenida y aún así se mantuvo, por supuesto, el doble de la dotación de carabineros ahí en la zona. Además, en el mes de febrero, como tú bien señalas, que fue el momento peak, digamos, de crisis en la zona de Colchane, donde teníamos más de 2.000 personas ahí en la comuna, ahí fue cuando se amplió también el decreto 265, que permitió con dotación de ejército, y no solamente con la dotación del ejército que estaba en el sector, que ellos tienen una base en un sector, en una localidad que es Cariquima, sino que además doblar esa dotación para tener, obviamente, un mayor apoyo a la labor que realiza Carabineros. Ahora, uno se pregunta, bueno, lo mismo que la pregunta que dices tú, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay que pensar también que de Venezuela, porque hay que preguntarse también dónde nace fundamentalmente esta problemática, sí, porque delegado, el 95% de los migrantes déjeme hacer una son pregunta venezolanos, ¿sí? Para entender. ¿Por qué, por ejemplo, no se pone un campo de refugiados? Porque usted dice, están entrando 150 personas al mes, 300 personas al mes. Y se le... No, eso fue en el mes de mayo, junio. Hoy día esos números son más altos. Bueno, pero los que sean, ¿no se puede generar un lugar, un refugio, donde las personas no lleguen aquí, que no bajen y queden a mitad de camino? Porque una cosa es entrar a Chile, pero después bajar desde Colchane aquí, que lo hacen en buses. No puede en la mitad de camino haber un refugio donde se catastre, donde se vea quiénes son estas personas, qué antecedentes tengan, donde si... No quiero hacer un juicio de valor porque no me estoy camiseteando con ninguna idea, digamos. Solamente estoy planteándole una situación donde se expulsen los que entren legalmente y tengan papeles malos, donde a algunos se les dé alguna visa por unos meses, donde algunos dirán, yo tengo trabajo en Santiago, en una panadería. O sea, parar antes que lleguen a las ciudades a vivir en carpa y se empieza a tornar todo esto tan violento, tan belicoso que se está tornando en las ciudades. Mira, qué bueno que me haces esa pregunta, Julio César, porque aquí te puedo explicar, digamos, cuál es el procedimiento. Eso se hace, efectivamente. Una persona hoy día que ingresa de manera irregular en Colchane, ella es trasladada inmediatamente, si es detectada por Carabineros, es trasladada obviamente a la comisaría, inicia el proceso administrativo, ahí se hace la denuncia, o eventualmente una persona se dirige de forma voluntaria a hacer una autodenuncia en la misma comisaría. Una vez que esa persona inicia ese proceso administrativo, ella es bajada inmediatamente a residencia sanitaria, para que cumpla también con los protocolos sanitarios que hoy día, producto de la pandemia, tenemos que realizar.
En ese sentido, ellos cumplen la cuarentena preventiva también, que nos demanda ¿Pero también dónde hoy la día la cumplen? normativa Perdón, sanitaria. ¿dónde la cumplen? En Iquique. Y eso es por disposición sanitaria. Pero ya usted bajó a una persona que usted dice que es ilegal, la bajó de Colchane 3000 a la ciudad. Hacen la cuarentena, ahí, hacían la cuarentena ahí y después los dejaban en la calle y cruzaban al frente y ponían una carpa en la plaza. No, lo que pasa es que ahí la persona, obviamente, eso es lo que se debe cumplir, porque es el protocolo, cumplir con el proceso administrativo de la denuncia-autodenuncia, el traslado a una residencia sanitaria para que cumpla con las cuarentenas, se le hagan los PCR correspondientes, y obviamente pero una vez que eso sale... no se planificó cuando estaba toda esta situación de hacer esa residencia en un lugar más... Se cerraron las fronteras. ¿Ya? Eso se ha hecho desde que se cerraron las fronteras y de que empezaron los ingresos por paso no habilitados. Eso siempre se ha realizado, Julio César. Sí, pero siempre. ustedes los bajan en buses, ustedes ustedes mismos bajan en buses las personas. ¿Cuántos buses bajan diario? Bueno, depende de las que llegue de manera irregular y obviamente los ¿Pero espacios... ustedes los contratan buses? Sí, por supuesto, eso es... ¿Y cuántos buses contratan al día? Para bajar a la gente Colchane. Bueno, como digo, depende de la cantidad de personas. Pero por ejemplo, más o si menos... tú tienes 10 personas es una van, si tienes como hoy, mira, con los flujos de hoy día, que son alrededor de 80 personas, son alrededor de 2 buses diarios, digamos, que trasladan a las personas desde Colchane hasta la residencia sanitaria en Iquique. ¿Y por qué no se hizo algo en Guara, por ejemplo? El gobierno lo avisó, cuando pasó esto en febrero, el gobierno avisaba, yo leí unos titulares de los diarios del norte que iban a hacer un refugio en Guara. ¿Por qué no se hizo en Guara? Mira, se evaluó esa situación, correcto, se evaluó el proyecto en ese momento. Obviamente, en marzo hubo una reducción muy grande respecto de, digamos, lo que había sido enero-febrero. Muy importante que obviamente el realizar esa gestión no era en ese momento una urgencia respecto de la situación que teníamos. ¿Por qué? Porque en ese momento tenía digamos, el flujo que era muy menor durante esos meses. Tú tenías una básica, no alcanzaban a estar ni 24 horas las personas y tenías suficientes cupos disponibles en residencia sanitaria para que cumplieran con las cuarentenas. Por lo tanto, pero después en de la ese momento... perdón, después de la cuarentena, ¿qué pasa con ese migrante? Bueno, ahí, mira, para comentarte, porque justamente lo que tú señalabas, desde que comenzaron las cuarentenas respectivas y las residencias sanitarias, los traslados de personas migrantes irregulares a las residencias, desde ahí se ha estado trabajando también con organizaciones, porque eso es muy importante. Nosotros hemos trabajado desde el inicio con organizaciones como, por ejemplo, la OIM, con la cual hemos desarrollado una serie de acciones en el ámbito humanitario sanitario. Delegado, por favor, pero para que lo entendamos. Usted me está dando todo el paso de ello, yo lo estoy entendiendo bien. Pase legalmente, va a la comisaría, se autodenuncia, se le pone un bus, una van, baja, entra a la residencia, hace la cuarentena, después de la cuarentena, el señor sale, nadie lo está esperando, no tiene trabajo, cruza la calle y se pone a vivir en una carpa. La pregunta... Ya, es que eso es lo que te quería comentar. Con OIM, mira, desde que se iniciaron las cuarentenas y desde que tuvimos este ingreso por paso no habilitado, hemos enviado más de 400 buses a reunificación familiar a través de ellos. Esto se hacía incluso en gestión directa dentro de las mismas residencias sanitarias, donde se gestionaba con las mismas personas. Había muchas personas que incluso ellos cancelaban sus pasajes porque traían los dineros o tenían, digamos, familiares acá que le entregaban el dinero para comprar. Entonces, ¿estas personas ilegales se legalizaban en esta reubicación? No, es que eso, una cosa, no, lo que pasa es que, Julio César, por eso hay que entender bien la normativa. Una cosa es el poder enviarlo a alguien que se hiciera responsable, que tenga un alojamiento, que pueda recibirlo, obviamente, porque eso tiene que ver también ayúdame con esto para que sigamos la misma línea, para que la gente entienda, pues. Sigamos la misma línea, por favor, delegado, ayúdame con esto, si es fácil. Entra una persona ilegal, una pareja, exacto, una pareja ilegal, un matrimonio, sin hijos. Se autodenuncia, no trae papeles. Toma el bus, se deja en la residencia. Ilegales, entraron de manera ilegal, hacen los días de cuarentena,
el día que cumplen la cuarentena, ¿qué pasa con ellos dos? Bueno, muchas personas saliendo de la cuarentena se trasladan a reunificación familiar con personas, digamos, que tienen en otras regiones del país, en Santiago, en Concepción. Hay Entonces, ¿a esas personas se les dan papeles? No, lo que pasa es que tú cumples con un requisito sanitario que es el que te permite trasladarte interregionalmente, que es, por ejemplo, el haber cumplido con la cuarentena y el tener un PCR negativo. Delegado, esa persona está ilegal en Chile, no tiene ingreso al país, entró por un paso. Pero esa persona queda legal. No, yo entiendo hacia dónde va Julio César. Mira, no le estoy preguntando por los sanitarios, le estoy preguntando qué pasa con esa pareja. Porque hasta donde yo entendí, y nos dicen los ciudadanos de Iquique, esas personas que no tienen familiares nada, cruzan la calle, se ponen con una carpa a vivir al frente. Y pueden pasar meses y meses ahí hasta que se toman un bus y se vienen a Santiago. La pregunta es, ¿hay un seguimiento? ¿Se les dan papeles? ¿Quedan legales? ¿Pueden trabajar? No quedan legales, Julio César. Ese es el punto. Lo que pasa es que tú no puedes coartar el libre movimiento dentro del país, aun cuando esta persona esté regular, porque está en un proceso administrativo, que es lo que te explicaba, que puede terminar eventualmente. Pero delegado, es alguien ilegal. ¿Cómo va a poder transitar si es ilegal? En ninguna parte del mundo alguien ilegal puede... Lo que pasa es que, ahí están las dificultades en la normativa. Esa es la ley migratoria, esa es la ley que nos regula, que es del año 75, y la nueva ley migratoria no tiene herramientas muy distintas a las que tiene esta actual ley, que es lo que te explicaba hace un momento, que pero si no tenemos ni una herramienta legal porque hay una mala ley, entonces ¿por qué no se detiene en Guara, en un refugio, a la gente para catastrarla, para que no llegue a vivir en la carpa y genere la molestia en el ciudadano de Iquique que usted representa, delegado? Bueno, el problema que tenemos, muchas de las personas, bueno, y ahí va el otro punto, muchas de las personas que se quedan en estadía permanente ahí en Iquique es una de las graves problemáticas, porque son personas que no tienen ningún vínculo acá en nuestro país. Es decir, no tienen familiares, no tienen, digamos, ninguna persona a brindarles un apoyo o que pueda recibirlos eventualmente. Entonces, ahí es donde se empezó a generar un problema también, porque muchas personas que, gran parte de las personas que ingresaban por pasos no habilitados eran personas que tenían estos vínculos. Por lo tanto, ellos se trasladaban y en espera de lo que obviamente se determine en estos procesos administrativos, que es lo que señala la ley y que se inicia con esta autodenuncia. Pero muchas de estas personas no tienen ningún vínculo en ninguna región del país. Son personas que han llegado y que finalmente se han instalado acá en la región de Tarapacá y muchos de ellos no tienen intención de moverse hacia otras regiones. Entonces ahí se genera también una situación, porque ¿cuál es el problema? Que son personas que no tienen su documentación y que están ingresadas irregularmente a nuestro país. Y por eso es tan importante el llamado a que entiendan también estas personas que muchos de ellos vienen engañados por estas bandas de tráfico de migrantes. La importancia que tiene de poder realizar los procesos de migración de manera regulada, ordenada, segura, y que lo hagan desde los países de origen o en otros países. Pero en la práctica, delegado, en la práctica eso no es así. En la mañana, nuestro corresponsal en Iquique, Cristian Núñez, entrevistó a una familia con 4 niños. ¿Qué hizo Cristian Núñez? En el Expreso de Bío Bío eran 2 familias que estuvieron en albergues cumpliendo cuarentena. Ahora están en la playa, viviendo hace una semana con 4 niños. Salen y quedan en la calle. Es decir, salen y ahí se las tienen que arreglar como pueden. Recorren playas y rutas. ¿Por qué pasa eso? Esa es una gran labor. Sí, es que esa es una gran labor que hay que desarrollar, Julio César, el área humanitaria. El gobierno ha dispuesto... Mira, yo particularmente he subido con... Pero esto pasa hace un año, delegado. Hace un año la gente sale de la residencia, queda en la calle, se va a una playa, se va... ¿Cómo es posible que pase eso? ¿Cómo no nos ponemos de acuerdo para decir, oye, hagamos un refugio en Guara, que las personas hagan ahí su cuarentena, y después las catastramos, vemos si tienen familia, vemos si tienen trabajo, vemos si los devolvemos, pero no le pone un conflicto a la ciudad, al medio, porque ustedes lo llevan en los buses. Pero si estamos de acuerdo, ¿por qué no se hace?
porque, mira, muchas veces las mismas personas no quieren ser trasladadas a otros espacios. Exigen otras situaciones. Mira, el caso de la Plaza Brasil. Te voy a comentar ahí específicamente lo que ocurre en la Plaza Brasil. Ahí en la Plaza Brasil hubo un grupo de personas que se quedó, que fueron los que iniciaron este proceso, porque había mucha gente también de tránsito. Había gente que simplemente transitaba por esta plaza, estaba de paso. Pero hubo un grupo de personas que se quedó ahí y muchas organizaciones intentaron trabajar con ellos. El gobierno en múltiples ocasiones también intentó desarrollar. Mira, OIM, por ejemplo, ofrecía espacios para arrendar, que a costo de OIM, no a costo de las personas, arrendar espacios. Traslados hacia otras regiones, en buses y que pudieran tener esta reunificación familiar. En fin, múltiples opciones, pero muchos de ellos manifestaban, por ejemplo, que la opción que ellos veían era que el gobierno les entregara un terreno para ellos poder trasladarse todos juntos a un terreno. Lo cual obviamente no está dentro de lo que se puede desarrollar, ¿te fijas? Por ejemplo, hay personas también ahí que instalaron verdaderos negocios, porque vendían, por ejemplo, la comida durante el día, arrendaban carpas, Julio César. Entonces, cuando tú te enfrentas a ese tipo de situaciones, obviamente también tienes una resistencia a poder, aunque tú le ofrezcas situaciones humanitarias, como te digo, como estos traslados, arriendos específicos, es que obviamente si del inicio estamos en una crisis, es que si del inicio un gobierno, el que sea, dice, no estamos en una crisis migratoria, estamos en una crisis humanitaria, cambia el panorama al tiro. Si estamos en una crisis humanitaria, se toman las medidas en virtud de eso. Y en virtud de eso se generan refugios, campos, se entregan pasaportes humanitarios, no sé. Pero acá se habla siempre que hay una crisis migratoria. La pregunta es, ¿por qué la gente llega a Iquique y después nadie se hace cargo de ellas? Ni siquiera para poder, no sé, catastrarle y tenerle en los papeles. La gente anda dando vueltas. Mira, lo que pasa es que aquí tú tienes las dos condiciones, Julio César. No es una o la otra, no es blanco o negro, sino que aquí tú tienes una crisis migratoria, porque obviamente hay una situación que nace en Venezuela, una crisis política, social, una dictadura instalada en Venezuela, y que obliga a que casi 6 millones de venezolanos salgan de la frontera. Entonces tú tienes una crisis migratoria. Pero no se puede mezclar, porque si hay una crisis migratoria hay que hacer valer las leyes en Chile. Y si la ley es expulsar al que entra ilegal, hay que expulsarlo, pero hay que tenerlo en un lugar para expulsarlo y si le sabe que nosotros aquí en Chile recibimos bien a la gente, pero usted no puede entrar por el lado. Así que lo sentimos. Si una crisis humanitaria es otra cosa, porque usted al hacer suya una crisis humanitaria, usted dice, bueno, yo lo voy a ayudar a usted. Tengo un campo de refugio, le digo a usted entre porque viene por una crisis, esto son cosas distintas. Se puede operar de forma distinta. Pero acá todo es... Pero lo que pasa es que hoy día nada es claro, es rarísimo. No, hoy día están las dos condiciones, porque tú lo ves ahí, lo que pasó en estos espacios públicos, tú tienes... Pero, obviamente, el tema de la normativa, como tú señalas, nosotros la estamos haciendo cumplir. Lo que pasa es que las herramientas que uno tiene son mínimas, Julio César. Por ejemplo, tú no puedes retener a una persona. Mira lo que tú estás mencionando, ¿por qué no se expulsa? Por ejemplo, entonces, si se aplica la normativa. Bueno, la ley hoy día no te faculta a tener una persona detenida. Es decir, no es un delito el ingreso irregular, es una falta, pero que puede terminar obviamente en la sanción máxima, que es la expulsión. Entonces, tú no puedes retener a una persona. Piensa que el proceso, en promedio, puede durar hasta alrededor de 40 días, 45 días al menos. Y en esos 40 días las personas ya están en Temuco, digamos. Pueden estar en cualquier lugar. Ese es uno de los problemas que se tienen. Porque tú fijas un domicilio, por ejemplo, acá en Tarapacá, pero cuando tú ya decretaste la expulsión, la persona puede estar en cualquier otra región del país. Esas son las debilidades que tiene la normativa, Julio César, y por eso, hace 7 años atrás, se presentó para que, obviamente, esto se mejorara y tener mejores herramientas para responder, por ejemplo, a lo que estamos viviendo hoy día en la región. Delegado, tengo que ir a un corte a las noticias, digamos, nacionales. Le quiero agradecer este ratito. Yo sé que para todo es difícil y cansador, y para usted también explicar esta situación, pero uno entiende que hay una serie de trabas legales. Estamos tratando de explicarnos esto, ¿ves? Y en ese sentido le agradezco mucho. Muchas gracias. Julio César, para cerrar solamente un 30 segundos.
Yo creo que aquí es muy importante también el llamado a todas las organizaciones a que podamos generar acciones concretas. Yo, durante todo este tiempo, yo asumí en el mes de febrero, en medio de la crisis, he estado con todas las organizaciones, hemos estado en Colchane, hemos estado en reuniones y hemos tenido algunas acciones, pero acciones menores respecto de la situación que tenemos hoy día. Entonces también yo creo que es el momento de ya dejar, digamos, quizás tanto el compromiso, la palabra, sino que accionar. Y obviamente son las organizaciones. Hay muchas organizaciones que el mal objetivo es la ayuda humanitaria. Me tengo que ir a las noticias. Muchas gracias. Vamos a las noticias.